Ya, entonces, chiquillos, aquí les tengo la parte práctica de lo que les dije que íbamos a hacer. Básicamente son estas preguntas tipo prueba de transición, o sea, alternativa, donde nosotros tenemos que aplicar todo lo que trabajamos en clase. Ojo, no es más que eso, ¿ya? Siempre está, yo sintetizo bien los contenidos y es básicamente eso lo que se pregunta. Ahora, el tema fue que la función potencia tiene muchas variantes, entonces ahí básicamente va a traer más complicaciones porque es mucho contenido memorístico, por así decirlo. Entonces acá te voy a tratar de ordenar un poquito lo que podemos utilizar. Por ejemplo, en este ejercicio tengo una gráfica donde yo tengo que relacionarla con una función. ¿Ya? En la gráfica tú te das cuenta acá, de partida ya el dibujo te dice mucho. Si tú conoces los tipos de gráfica ya deberías pensar en algo como eso. Pero lo relevante acá es que esta gráfica está trasladada, ¿ya? No está centrada en el origen. Y adicionalmente se trasladó a la izquierda, o sea, al lado negativo del eje X. Entonces ya eso es una información importante. Vamos a una pequeña síntesis. Por ejemplo, si nosotros tenemos funciones de este tipo, a ver, vamos a escribirla bien. Aquí. El primer caso, cuando nosotros tenemos traslaciones de funciones, son estas de acá. Vamos a escribirla, aunque me demore un poquito, pero para que se quede claro. Cuando en la potencia, perdón, la base de la potencia, nosotros a la X le sumamos un número, ojo, sumar significa que tú te vas a ir a la izquierda. ¿Ya? O sea, se traslada hacia la izquierda. Si tengo la misma función, o sea, el mismo tipo de función donde yo al X le estoy restando un número, en ese caso te vas a la derecha. ¿Ya? También, por si acaso, si en este caso tengo otro tipo de función, como por ejemplo esta, donde, ojo, fíjate, está separada, no está dentro de la base. En estos casos te vas hacia arriba. Y el último, que en este caso obviamente me voy hacia abajo, si yo resto. ¿Ya? Entonces, bajo estas circunstancias, también tengo que analizar y tenemos que ir viendo qué posibilidades tenemos. De partida, esta es de exponente, ojo, exponente impar. ¿Por qué? Porque las que eran con exponente par eran aquellas que eran como estas que son como funciones cuadráticas, o sea, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Pero acá yo miro la alternativa, bueno, todas son impares, entonces ya no hay ni siquiera que analizarlo. Lo que sí yo puedo analizar es que esta función se trasladó, fíjate, dos lugares hacia la izquierda. ¿Ya? Eso ya es importante. ¿Por qué? Porque si se trasladó a la izquierda, significa que tendré que estar utilizando esta que tengo acá, ¿sí? Entonces, si yo analizo eso, significa que yo voy a inventar acá. Voy a decir f de x va a ser igual, a ver qué posibilidad tengo acá. Tengo nuestra base en este caso y yo debería sumarle 2 para poder trasladarme hacia la izquierda. ¿Ya? Ojo, esta es del tipo impar, el exponente es impar, entonces dijimos que en este caso sería un 3, o podría haber sido 5 o 7, da lo mismo, si al final las gráficas son las mismas. Pero lo importante es que se trasladó dos lugares hacia la izquierda. ¿Cuál de todas estas funciones tiene relación con esto? Para este ejercicio sería la letra D, ¿ya? Y ese es el análisis que hay que ir haciendo, entonces no es cálculo como que no hay acá, ¿ya? Seguimos, fíjate acá. Ahí yo tengo, considere la función f de x es igual a x elevado a 3. Ya, tú a lo mejor me dices una función cúbica. Sí, es verdad, pero a la vez, o más grande que eso, es una función potencia, ¿ya? Dice que tiene un dominio en el conjunto de los números reales. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes relaciones es o son verdaderas para todo número real? ¿Ya? Por ejemplo, acá una de las posibilidades que nosotros podamos evaluar números. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos, empecemos aquí. Tengo la primera afirmación que me dice esto. Ok. Entonces démosle un valor a x, en este caso. Si me dice todos los números reales, entonces voy a usar cualquier número real. En mi caso yo voy a usar que el x sea 2. Ya una tincana, puede ser cualquiera.
Entonces voy a decir, esto va a ser f de menos 2 va a ser igual a f de 2. La función la tengo acá escrita. Es un x al cubo, por lo tanto voy a tener que elevar este número, por ejemplo en este menos 2 elevado a 3, y este 2 elevado a 3. Si nosotros resolvemos esto, menos 2 elevado a 3 nos va a quedar menos 8. Y acá 2 positivo elevado a 3 me queda 8. Esto es una contradicción, porque menos 8 no es igual a 8. Así que esto es falso. Después, sigo. Tengo f de menos x va a ser igual a menos f de x. Y en este caso, ¿qué es lo que tengo? Igual, reemplacemos con el x igual 2. Sigamos con la misma. Entonces va a ser f de menos 2 va a ser igual a menos f de 2. El f de menos 2 ya lo calculábamos en el ejercicio anterior, por lo tanto llego y le coloco el menos 8. ¿Ya? El f de 2 ya lo calculamos y valía 8 positivo, pero con el menos de afuera nos queda menos 8. Y esto, chiquillos, esto es verdadero. Y la última, letra o tercera, como quieren. Esto va a ser f de x menos 1 debería ser menor que f de x. ¿Ya? O sea, le coloco f de 2 menos 1. Sigo con el x igual 2 por si acaso. Y nos va a quedar acá f de 2. Ya. Esto sería 2 menos 1, sería 1. Y acá sería f de 2. Reemplazamos la función, sería 1 elevado a 3. Y acá sería 2 elevado a 3. Esto sería 1 y esto sería 8. ¿Esto es verdadero o falso? Bueno, el 1 es menor que 8 es verdadero. ¿Ya? Verdadero. Por lo tanto, el ejercicio está preguntando cuáles son las verdaderas. Serían 2 y 3. Que en este caso sería la letra E. ¿Ya? Ya tenemos otro. Allí. Esto no lo alcancé a explicar como bien estricto, pero les voy a subir un video que tienen que ver sobre este tema de los interés compuesto. ¿Ya? Bueno, en este caso este ejercicio es de crecimiento poblacional, pero es la misma aplicación. ¿Ya? Por ejemplo, el interés compuesto se construye de esta forma. Tienes un capital final que va a depender... Uy, ¿qué pasó? Ahí sí. Que tiene un capital inicial multiplicado por 1 más una razón o una tasa de crecimiento. Y todo esto elevado a una cantidad de tiempo. ¿Ya? En este caso, les voy a cambiar las letras mejor para que sea población. ¿Ya? Pero es básicamente lo mismo. Población final, población inicial. El ejercicio dice que la población de una ciudad es igual a 1.000.000. Por lo tanto, nuestra población inicial, en este caso, vale 1.000.000. Luego, ¿qué más tengo? Dice que se estima que esta aumenta cada año en un 10%. Por lo tanto, nuestra razón o tasa porcentual es un 10%. Si ustedes ven el video que les subiré, se van a dar cuenta de que este 10 no lo tengo que trabajar así, de forma porcentual. Tengo que trabajarlo de forma decimal. Entonces ese 10 tú lo vas a dividir por 100 y vamos a obtener que esto vale 0,1. Y con ese valor trabajamos. Y el t, que significa el tiempo, periodos, en este caso son 2 años. ¿Ya? Con toda esta información, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos. Entonces decimos población final va a ser igual a la población inicial, que es 1.000.000. Ahí. Por 1 más 0,1, porque recuerda que es la razón, R es la tasa porcentual. Y todo esto elevado a 2. ¿Ya? Entonces resolvemos esto. Ahí. 1,1, si tú sumas eso, esto al cuadrado, entonces sería 1.000.000. Bueno, 1,1 al cuadrado tendría que hacerlo ahí, pero es 1,21. Confírmelo si tú quieres. Y esta multiplicación, si ustedes la hacen, debería darles 1.210.000. Ya la multiplicación no la voy a hacer acá, pero ustedes entienden que se pueden hacer. ¿Ya? Ahora, esto está, sí, pues sí está, detrás de. ¿Ya? O sea que esta población en 2 años a un 10% crece hasta 1.210.000 personas. ¿Ya? Número 4. Esta tenemos de nuevo una gráfica donde tenemos que analizar y quién es A y quién es N. Acá les voy a colocar mi pequeña síntesis,
que con esto yo siempre me ordeno para este tipo de contenido, ¿ya? Con los dibujitos. Ahí sí. Por un lado estamos viendo los exponentes. Ahí. Y arriba tengo la A constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho? De que cuando tú tienes un exponente par y un A que es positivo, esto iba a ser como carita feliz. Igual que la función cuadratica. Por el contrario, si esta era feliz, esta de acá iba a ser cóncava hacia abajo, orientación hacia abajo. ¿Ves? Acá, si fuera impar, esta tendría dos brazos de esta forma. Así. ¿Ya? Disculpen ahí mi dibujo. Y esta es lo contrario. ¿Ya? Y lo contrario es esto. Ahí, uff. Ya, pero igual sirve. Entonces, ¿cuál es la técnica? Apréndete una y la otra es lo contrario. ¿Sí? Eso es la clave. ¿Ya? Entonces analicemos. ¿El gráfico a qué se parece? Lo voy a remarcar con verde aquí. Tengo esto por acá y por acá. Claramente sería ese caso de acá. ¿Ya? Es igualito. Entonces, ese caso significa que el n es impar y el a es menor que 0, o sea, negativo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir acá a buscar a la alternativa. ¿Cuál coincide con esta información? Por ejemplo, n impar. N impar podría ser esa. Estas descartadas inmediatamente. Chao, no me sirve. Y después me dice que el a debe ser negativo, menor que 0. Por lo tanto, en este caso el a vale 1, descartado. Acá el a vale 4, descartado. Y esta tiene menos 4. Esta sirve. Letra D en este caso. ¿Ves? Y eso es básicamente mirando esta síntesis. Nada más que eso. ¿Ya? Ni se te ocurra estar graficando porque ni siquiera conoces la función. Ojo. ¿Ya? Ya tenemos otra. Ejercicio 5. Pero me dejé subir acá. Ya. ¿Esto qué dice? Dice un crecimiento anual porcentual constante está dado por. Ya, tengo una formulita acá. O una función potencia. ¿Ya? ¿Cuáles son los valores del porcentaje de crecimiento y del valor inicial respectivamente? Ya, entonces aquí pensamos al tiro. Esto se hace con interés compuesto. ¿Ya? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque tengo un capital, supongamos que hablamos de plata, tenemos un capital final que depende de esta expresión de acá. Fíjate, la fórmula del interés compuesto es de esta forma. Capital final es igual al capital inicial por 1 más una razón y esto elevado al tiempo. Ya. Hoy está un poco lento mi computador, ya, pero vamos. ¿Qué tengo? Tengo que 25 por, voy a ponerle un paréntesis acá, 1,2 elevado a, la n le voy a poner como t nomás y el tiempo. Ahí, ¿ya? ¿Qué pasa acá? De que esto lo puedo descomponer de esta forma. 1 más 0,2. Y si te das cuenta, yo estoy tratando de simular la fórmula del interés compuesto. Uy, que ando tonto ahora. Ya mira, fíjate, el 25 claramente está en la posición del valor inicial. Ahí, ¿ya? Y el 0,2 corresponde a la tasa porcentual o porcentaje. Sin embargo, el 0,2 está en decimal. ¿Cómo lo traspaso a porcentaje? Fácil. Lo multiplicas por 100 y esto te va a dar un 20%. Entonces, analicemos. El valor inicial es 25 y la tasa de crecimiento o porcentaje de crecimiento es un 20%. ¿Cuál de esas alternativas está acá presente? La alternativa D otra vez. ¿Ya? Ahí. Y eso no, no hay nada que calcular. Otra. Esta hay que calcular. Aquí hay un cálculo bien
bien un tanto extenso, ¿ya? ¿Qué tengo? Dice, la función potencia ya, P de x es igual a 55,5 por x elevado a 0,666. Permite calcular el peso P en kilogramos de una raza bovina en función de la edad en meses. ¿Qué significa esto? Que la función es el peso y la x es la edad en meses. ¿Ya? Para que lo tengamos presente. ¿Qué pasa acá? Pasa de que tenemos una función que es 55,5 por x elevado a 0,666, en donde significa que yo quiero calcular la edad en meses, o sea, el x, conociendo el peso. Y el peso en este caso vale 500, así que lo voy a reemplazar. 500 es igual a 55,5 por x elevado a 0,666. Chiquillos, se nota que va a haber harto cálculo acá. Entonces acá hay que leer bien lo que dice el problema. ¿Por qué? Porque fíjate la palabra clave. Aproximadamente. Entonces no necesariamente tenemos que hacer cálculos precisos. ¿Ya? Tenemos que ir haciendo aproximaciones. Y en este caso veo que este 55,5, si a mí yo quiero facilitarme un poco el cálculo, ¿qué es lo que puedo hacer? Es simplemente tomar la parte entera. 55,5, lo dejo como 55. Así. ¿Ya? Un 0,5 no le va a hacer pero nada para este tipo de ejercicio. ¿Ya? También fíjate, 0,666. Mucho trabajo con eso. Yo voy a decir no, voy a tomar 0,6 nomás. No va a afectar tanto su cálculo. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Para poder despejar el valor de x, porque eso es lo que yo quiero, voy a dividir por 55. ¿Ya? Ustedes ahí por favor hagan sus cálculos, pero más o menos serían como 9 veces. O sea, 500 dividido en 55 son como 9, 9 y tanto. Como es una aproximación, déjalo como 9 nomás, no pasa nada. ¿Ya? Aquí me faltó algo. Este 0,6 puedes transformarlo a fracción. Si tú lo haces, debería ser 2 tercios. Ya tú lo haces aparte, ¿no? Para no estar escribiendo cada rato. Sin embargo, yo quiero el valor de x solo, sin nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Acá aplicamos la raíz con índice 2 tercios. ¿Por qué? Porque quiero eliminar el exponente 2 tercios. Si nosotros hacemos eso, acá nos va a quedar raíz 2 tercios. Es raro ver esto, pero existe. ¿Ya? De 9, esto es igual a x. Claramente todavía no te dice nada de esto. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con esta parte. ¿Ya? Eso, recordémoslo. Voy a escribirlo acá. Si nosotros tenemos la raíz con índice 2 tercios de 9, eso lo podemos escribir como potencia. Y eso significa escribirlo así. 9, el numerador es un 1 y el denominador es 2 tercios. ¿Ya? Eso tú sabes de que es una división de fracciones, por lo tanto se invierte. Te quedaría 9 elevado a 3 medios. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora? De que esto voy a volver a una raíz. A ver qué pasa. Si tú vuelves a raíz, significa que el 2 va acá afuera y el 9 va acá adentro. Y el elevado a 3. ¿Ya? O sea, es una raíz cuadrada. 9 elevado a 3 sería 9 por 9, 81. 81 por 9 sería 729, si no me equivoco. ¿Ya? Y esto, aunque ustedes no lo crean, la raíz cuadrada de 729 existe y es 27. ¿Ya? Ahí ustedes hagan las pruebas. ¿27 qué? 27 meses. Significa que este bovino, porque es un bovino, para que él tenga 500 kilos de peso, significa que va a tener 27 meses. Que justamente, nuevamente, es la alternativa D para este ejercicio. ¿Ya? Ahí tenemos otro. La 7. La 7 nuevamente tengo varios dibujos y nos dicen cuál de las siguientes gráficas no, atención, no representa una función potencia definida en los números reales. ¿Ya? Entonces acá hay que empezar a recordar de nuevamente. La letra A sí es una función potencia, ¿ya? Ustedes si hacen su revisión de los apuntes que tomaron, ese es un tipo de función potencia, pues, solamente con mirarla. Ahora, en estricto rigor, ¿esta qué condiciones tiene?
tiene la condición de que el A debería ser menor que 0, o sea, negativo, y que el n es un par negativo. ¿Ya? No sé cuáles son los números, pero sé cuáles son las condiciones. Pero lo importante es que sé que es una función potencia. ¿Ya? Entonces esta sí es. Después tenemos otro dibujo que está más fácil. ¿Por qué? Porque cuando el A es menor que 0, también es menor que 0, también es negativo, porque esta carita triste, acuérdate. Sin embargo, el n para este caso es un número par. ¿Ya? Por lo tanto, esto también es gráfica. Voy a dejar para el último la que no es. La letra D, si te das cuenta, esa gráfica también es una función potencia y esta combina de que el A es mayor que 0, pero el n es impar. ¿Ok? Por lo tanto, esta también es una función potencia. La alternativa C es la que no es función potencia, porque de partida no reconoces o no deberías asociar esta gráfica, que es muy recta, con una de las curvas que nosotros trabajamos. De hecho, esta gráfica que tengo acá es la de la función valor absoluto, que es otro tipo. ¿Ya? Por si acaso. Esta se llama función valor absoluto. Y por si acaso, ¿cuál es la gracia de la función valor absoluto? Es que su gráfica es una B. Así de simple. ¿Ya? Entonces la alternativa C para este caso. Y el último ejercicio que les tengo acá es una insuficiencia de datos, suficiencia, como quieran llamarlo, que dice, se puede obtener la ecuación de la función del tipo esto. Si te das cuenta, tengo x elevado a 3 más n. El n no lo tengo, entonces ahí hay que buscarlo. Dice, si se sabe que, número 1, posee intercepto al eje de las coordenadas en el punto 0,3. ¿Qué significa eso? Que tiene un corte con el eje y. El eje de las ordenadas es el eje y por si acaso. ¿En qué punto? En el 0,3. Ok, pero veamos qué significa eso. Significa que yo tomo la función, le voy a escribir acá, y digo, voy a reemplazar la x por 0, entonces f de 0 va a ser igual a 0 elevado a 3 más n. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? De que el f de 0 como resultado es este número 3. ¿Ya? Por lo tanto lo reemplazo. 3 es igual a 0 elevado a 3 más n. ¿Qué pasa acá? 0 elevado a 3, ¿cuánto vale? 0. Y 0 más n en este caso sería esta expresión. ¿Te das cuenta? ¿Pudimos calcular el valor de n para esta? La verdad es que no hubo complicaciones. ¿Ya? Perfecto, vamos. La número 2. Dice, el número 2 dice, posee corte en el eje X en el abscisa igual 2. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay un corte en el eje X. Sin embargo, ¿cómo escribo yo que es el abscisa igual 2? Significa que es el puntito 2,0. ¿Ya? Cuando le hablo en esos términos, por si acaso, ¿ya? Tomen nota de eso. Y vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar nuestra función, en este caso es esta. ¿Ya? Voy a evaluar el 2. Entonces acá me queda 2 elevado a 3 más n. El f de 2 significa que al evaluar el 2 debería darnos como resultado el 0. ¿Ya? Entonces reemplazo 0 es igual a 2 elevado a 3 sería 8 más n. Aplico el inverso y en este caso nos dio menos 8 es igual a n. Perfecto. ¿Pudimos calcular? La verdad es que sí pudimos. ¿Qué pasa si un estudiante me dice, pero profe, nos dio distinto? El n nos dio 3 y después nos dio acá menos 8. Bueno, no le veo el problema porque el ejercicio simplemente dice que con cierta información tú obtienes la ecuación, la función de esta función potencia. ¿Ya? Nunca dijeron que tenían que ser iguales la 1 y la 2. Nunca lo dijeron. ¿Ya? Así que no tiene por qué ser igual acá en la 1, ni por qué tiene que ser igual acá en la 2. Lo importante es que con la 1 la pudimos calcular, sí. Lo importante es que con la 2 la pudimos calcular, sí.
Entonces, prioridades para este tipo de preguntas es que por sí solas cada una puede resolverse. Así que para mí, esto es la alternativa D. Y eso, chiquillos, entonces espero que revisen el video, avancen en su guía, entonces ahí vayan haciendo referencia porque hay algunos ejercicios bien parecidos que hice acá. ¿Ya? Ya, entonces nos vemos. Chau.